su cadena lateral libre, que es este radical que les estaba mostrando aquí, según su cadena lateral libre, podemos decir que los aminoácidos se clasifican en azufrados, ácidos básicos, también se clasifican en aromáticos. ¿Ya? Y aquí tenemos las diferentes estructuras de los aminoácidos. Tenemos la alanina, la arginina, el ácido apártico, la glicina y todo eso. Ustedes aquí ven la prolina. Si se dan cuenta, su grupo amino está unido al ciclo, no como los demás, que está unido directamente a la cadena de carbonos. Esta prolina se la considera como un falso aminoácido, ¿ya? Es el único, pero igual se lo cuento. También hay otras clasificaciones, pero la que más se menciona es esta, su clasificación según su cadena lateral. Ahora, las diferentes reacciones que ustedes observaron para la identificación de aminoácidos, las vamos a ver a continuación. La primera reacción que ustedes vieron para la identificación fue la reacción de Buren. Pero ojo, esta no identifica aminoácidos, sino que identifica enlaces peptídicos. ¿Y qué eran los enlaces peptídicos? Los enlaces peptídicos se forman cuando se unen dos aminoácidos. Si se unen dos aminoácidos, yo voy a decir que tengo un dipéptido. ¿Y cómo se unen estos? Se une el hidrógeno, se une el hidrógeno de uno de los aminoácidos que está unido al grupo amino con el grupo carboxilo del siguiente aminoácido. Esta unión se lo denomina enlace dipéptido. Ya, estoy uniendo dos aminoácidos, entonces que voy a formar un dipéptido. Ya. Esta reacción de Buren me va a identificar ese enlace peptídico. ¿Cómo? El reactivo de Buren, en su composición tenemos al sulfato de cobre en medio alcalino, que en este caso es el hidróxido de sodio, donde este cobre va a reaccionar con ese par de electrones libres que va a dejar el nitrógeno, dando un complejo de coloración violeta. Si yo veo esta coloración, entonces sí me está identificando los enlaces peptídicos. Y si yo estoy identificando estos enlaces peptídicos, por ende, estoy diciendo que estoy identificando proteínas. Cosa que si ustedes en el examen le preguntan reacción para identificar proteínas, pueden colocar la reacción de Buren. ¿Por qué? Porque les va a identificar a todas las proteínas. ¿Por qué? Porque estas proteínas tienen enlaces peptídicos. Eso responde a la pregunta que me estaban haciendo hace rato. De una reacción que identifique a las proteínas, ¿cuál puede ser? La de Buren. Y aquí hay una más o menos similar, no auxiliar a lo que está diciendo. Dice en la reacción de coloración, ¿qué pruebas se utilizan para la identificación de enlaces peptídicos? Sería reacción de Buren, ¿no? Exactamente. La reacción de Buren, enlaces peptídicos. Si estoy identificando los enlaces peptídicos, puedo decir que estoy identificando proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen enlaces peptídicos. Y aparte, en esa pregunta hay tres incisos, dice enlace peptídico y arginina y aminoácido aromático. No, la reacción de Buren te va a identificar lo que son los enlaces peptídicos. No se confundan. ¿Y qué reacciones se puede para identificar arginina y aminoácido aromático? Ahorita eso vamos a ver ahorita. Más adelante. Respondiendo a qué reacción puede identificar a los aminoácidos aromáticos, tenemos a la reacción xantoproteica.
Si se dan cuenta, esta reacción xantoproteica se parece a la reacción de Heller, hasta solamente donde se le agrega el ácido nítrico concentrado, donde, que decíamos, pone en manifiesto los nitrocompuestos. Ahora, estos nitrocompuestos, puestos en manifiesto con el ácido nítrico concentrado, al llevarlos en contacto con una base fuerte, se van a volver de un color naranja. Aquí está. Tengo yo aquí mis nitrocompuestos por el ácido nítrico, los cuales le agrego el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y se van a volver naranjas. Entonces, ¿qué estoy identificando acá? Estoy identificando aminoácidos aromáticos. Dice, la reacción xantoproteica es un método que se puede utilizar para determinar la presencia de proteínas solubles en una solución. Empleando ácido nítrico concentrado, la prueba da resultado positivo en aquellas proteínas con aminoácidos portadores de grupos aromáticos. Si digo que estoy diciendo que estoy identificando aquellos aromáticos, entonces tienen un ciclobenceno unidos a su estructura. Los anillos fenilos, especialmente en presencia de fenilalanina. La fenilalanina y el triptófano son aminoácidos aromáticos. También la tirosina. Esos tres aminoácidos son ejemplos de aminoácidos aromáticos. Si una vez realizada la prueba se neutraliza con un álcali, se vuelve color amarillo oscuro, dando así una nitración en el anillo. Entonces, en resumen, reacción para identificar aminoácidos aromáticos, tengo la reacción xantoproteica. No les van a preguntar el fundamento a ustedes. Directamente les van a preguntar reacción para identificar tal cosa y ustedes tienen que colocar. ¿Quedó claro eso? Sí. La reacción de Million. La reacción de Million nos va a identificar al aminoácido de la tirosina. Esto, ustedes el reactivo ya lo tenían preparado, pero ahorita les digo que estaba compuesto. Aquí. La reacción de Million sirve para caracterizar los aminoácidos con grupos fenólicos aromáticos de las proteínas. Si en la proteína hay tirosina, la reacción da positiva. Este reactivo consiste en una solución de nitrato de mercurio en una solución de ácido nítrico nitroso, siendo esta la reacción que da lugar con la tirosina. La reacción da un coágulo blanco que por calentamiento forma un coágulo color palo de rosa que identifica los restos de tirosina. Entonces, si les preguntan una reacción para identificar a la tirosina, ustedes ponen la reacción de Million, donde ustedes al llevarlo al calentamiento, iba a formarse el coágulo blanco porque están utilizando la clara del huevo, claramente esto se iba a formar un blanco, pero iban a ver cómo esto también se iba a contornar por partes un color rosadito, como un color palo de rosa. Estos son los restos de tirosina que se están manifestando. Nada más. Entonces, reacción para la identificación de la tirosina, tenemos la reacción de Million. La siguiente reacción es la reacción de tiogrupos. Esta reacción de tiogrupos nos pone en manifiesto a los aminoácidos azufrados. ¿Cuáles son los aminoácidos azufrados? Son la cisteína y la metionina, donde ustedes agregaban el hidróxido de sodio con acetato de plomo y lo llevaban a calentar. Y esto prácticamente se parece a lo que hicieron con el papel filtro, sino que aquí ya no ocupaban el papel filtro empapado en acetato de plomo, sino que directamente agregaban los reactivos en su tubo que contenía su muestra. ¿Qué pasaba? Que al llevarlo al calentamiento iba a liberar el sulfuro de hidrógeno, donde iba a interactuar con el acetato de plomo formando el sulfuro de plomo
¿Y cómo me doy cuenta que se está formando ese sulfuro de plomo? Por ese precipitado negro que se forma. Y ya les dije que este precipitado puede variar de un color café, gris a negro dependiendo de la cantidad de aminoácidos azufrados que se vayan a liberar. Y aquí tienen en resumen. Esta reacción es específica para aminoácidos con azufre presente en la molécula, como la cisteína y la metionina. Se produce la hidrólisis alcalina del grupo sulfídrico, formándose sulfuro de sodio. Posteriormente, el plomo desplaza al sodio, dando como resultado sulfuro de plomo en el precipitado de color gris o negro. Entonces, reacción para identificar aminoácidos azufrados, tengo la reacción de tiogrupo. ¿Y cuáles son los aminoácidos azufrados? La cisteína y la metionina. Siguiente reacción. La reacción de Sakaguchi. Es una prueba específica para la detección del aminoácido arginina en proteínas. El grupo guanidino presente en la cadena lateral de la arginina reacciona con soluciones de alfa-naftol condensándolo en presencia de medio alcalino, uniéndose al hipoclorito de sodio formando complejos coloreados de rosado o rojo. Entonces, reacción para la identificación del aminoácido de la arginina, tengo la reacción de Sakaguchi. Por favor, fíjense bien cómo está escrita porque después escriben cualquier otra cosa menos Sakaguchi en el examen. Auxi, una consulta. Lo que pasa es que en la guía, por ejemplo, dice Sagakuchi. ¿Lo correcto sería lo que nos está mostrando ahorita? Sí. Ya. No sé, hasta incluso a veces me hacen dudar. Las doctoras dicen una cosa y después solitas se contradicen. Pero hagan caso a lo que dice acá. Ya, entonces, ¿qué dijimos? La reacción de Sakaguchi nos va a identificar a la arginina, donde este hidróxido de sodio simplemente es para darle el medio que dé la reacción. Lo que nos interesa acá es el alfa-naftol, que va a reaccionar el grupo guanidilo que tiene la arginina, que estos al unirse y en presencia de hipoclorito de sodio nos va a dar un complejo rojo, identificando a la arginina. Ahora vamos con la reacción de Collie-Hawkins. Esta reacción de Collie-Hawkins nos va a identificar el anillo indol o el anillo indólico que tiene el aminoácido triptófano. ¿Qué es lo que va a pasar? Este ácido sulfúrico que yo le voy a agregar, que es un ácido sulfúrico concentrado, va a deshidratar a mi aminoácido o nos va a liberar el anillo indólico, donde este va a reaccionar con el reactivo de Collie-Hawkins que tiene ácido glioxílico, que este al reaccionar me va a formar un anillo violeta en la interfase, identificándome al anillo indólico. Entonces, reacción de Collie-Hawkins es específica para el grupo indol característico del triptófano. El anillo indol reacciona con el ácido glioxílico en presencia de ácido sulfúrico concentrado para formar un compuesto violeta en interfase entre la solución del aminoácido y del ácido sulfúrico. ¿Ven? Aquí lo pueden observar cómo se forma ese anillo en la interfase, identificando el anillo indol en aminoácido triptófano. Y aquí un resumen de las reacciones que se vio. Reacción de tiogrupos, que decíamos que identifica aminoácidos azufrados. La de Collie-Hawkins, características aminoácidos del triptófano, identificando el anillo indol. Santoproteica, identifica aminoácidos aromáticos. La reacción de Emilio, al aminoácido tirosina, reacción de Sakaguchi, al aminoácido arginina, y la reacción de Buret, que me va a identificar a los enlaces
peptídicos. Y eso es todo por laboratorio. ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe, Auxi, ¿el enlace peptídico qué era? La reacción de Buret. Una pregunta, Auxi. Disculpe, ¿usted sabe hasta qué laboratorio tenemos que presentar mañana de Luis Ñandira? Es hasta aquí. Todos, absolutamente todos presentan hasta identificación de aminoácidos. Hasta lo último que vieron ahorita. ¿Sería el laboratorio número 12? Sí. Porque proteínas plasmáticas y proteínas de las leches no se hizo. Auxi, disculpe, ¿cuál es el fundamento de la reacción de Santo Proteico? Se lo muestro porque ya me cansé. Ahí está, si quieren sacarle foto. En resumen, pueden poner que utilizando el ácido nítrico concentrado, voy a poner en manifiesto los nitrocompuestos presentes en la proteína, que estos nitrocompuestos, al llevarlos en contacto con una base fuerte, en este caso el hidróxido de sodio, se van a tornar un color amarillo oscuro o naranja. Nada más. Gracias. Auxi, yo tengo una pregunta. La pregunta dice, menciona 3 cuidados a tener en cuenta en la utilización de un espectrofotómetro. Los cuidados que deben tener en un espectrofotómetro simplemente tiene que ser el lugar donde ustedes lo están utilizando, usar las cubetas adecuadas, pero eso lo voy a mostrar más acá arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Para un óptimo funcionamiento de todos los espectrofotómetros deben estar situados en una atmósfera limpia, seca y libre de suciedad. El seguimiento de los procedimientos de funcionamiento y las buenas prácticas del laboratorio. La tapa de la cámara de la muestra debe estar completamente cerrada durante la medición y antes de que se registre cualquier lectura. La correcta selección de los contenedores, o sea, las cubetas que ustedes utilizan para la muestra, es una condición indispensable para obtener resultados exactos y reproducibles. Es como el ejemplo que les estaba dando. Si no utilizábamos las cubetas adecuadas para hacer la identificación, o en este caso de la clorofila, no íbamos a obtener los resultados que deseábamos si ocupábamos unas cubetas que no eran apropiadas para esta muestra. ¿Qué les dije? Que ocupamos cubetas de cuarzo, no las de plástico. ¿Qué más? Las cubetas plásticas desechables deben ser utilizadas una vez, cosa que en laboratorio no se hace. Las cubetas de vidrio deben ser limpiadas cuidadosamente después de cada uso y desechar cuando tengan una rajadura. Esos son los mantenimientos y cuidados de un espectrofotómetro. Gracias, Auxi. Ya. Auxi, una consultita. Uh-huh. Hay una pregunta que dice, ¿la cromatografía realizada en la práctica tiene como componentes? Se los repetí, sus componentes de la cromatografía son la fase móvil, la fase estacionaria y los pigmentos. Aunque aquí una pregunta así también relacionada en la cromatografía. Las interacciones que se pueden producir entre la fase estacionaria y la fase móvil en una cromatografía pueden ser y no La da Absorción, solubilidad. y tamizaje. ¿Cuántas veces lo vamos repitiendo? Pero ya, por si acaso si se le fue. Sí, son esas. Auxi, Sí. una pregunta más. Indique cómo se logró determinar el agua y la clorofila presente en la espinaca. ¿Qué método ocupamos?
La desecación. Eso pongo aquí porque dice que indique cómo se logró determinar el agua y la clorofila presente en la espinaca. Bueno, si les dicen así esa pregunta, pueden decir de que ustedes llevaron a la estufa su muestra de aproximadamente 1 gramo de espinaca envuelta en aluminio, la cual se dejó 24 horas en esta estufa. ¿Para qué? Para que el agua contenida en su muestra se evapore utilizando el método de desecación. Sí, en la reacción de Teotropo azufrado serio. Se escucha entrecortado. En la reacción de Teotropo, ¿qué aminoácido azufrado serio? Los aminoácidos azufrados son la cisteína y la metionina. ¿Otra pregunta? ¿O todo claro? Pasa la diapositiva. Se las pasaría con gusto, pero estoy loteando una diapositiva que no es mía. No la puedo mandar. Así que hay una pregunta que dice, ¿el fraccionamiento celular aplicado a una muestra permite obtener? Dice, componentes coloreados, organelos celulares, complejos, multiproteicos, todos, ninguno. ¿Cómo era la pregunta? ¿El fraccionamiento celular aplicado a una muestra permite obtener componentes coloreados, organelos celulares, complejos multiproteicos, todos, ninguno? ¿Decía algo sobre organelos? ¿Organelos qué? Organelos celulares. Eso. Esa es su respuesta. Sí, ¿qué agentes provocan la desnaturalización de las proteínas? Pueden ser agentes físicos o químicos. Agentes físicos como el pH, las presiones y las temperaturas. Mientras que en los químicos tenemos lo que son los ácidos fuertes y los álcalis. Esos son los agentes que pueden causar la desnaturalización de una proteína. Sí, tengo una pregunta. Dice, en la cromatografía, ¿cómo se define el RF? El RF ¿cómo se obtiene o qué? ¿Cómo se define? El RF se define como... ¿Dónde está? Distancia recorrida por un compuesto sobre... Esa es la fórmula, pero ¿cómo se define el RF? El RF es el factor de retención o retraso que mide la movilidad relativa de cada componente con respecto al máximo posible. Sí. O sea, ¿qué vas a medir? O sea, ¿cómo se define el RF? Que es el factor de retención o retraso. Factor de retención. Sí, una pregunta. ¿Cómo se determina el grupo amino? ¿Cómo? ¿Cómo se determina el grupo amino? ¿Cómo qué? ¿Cómo se determina el grupo amino? Dijo.
¿Cómo se determina el grupo amino? ¿Ustedes el grupo amino? El grupo amino se lo puede identificar, si estamos hablando de pruebas de laboratorio, se lo puede identificar con la reacción de Heller, porque estamos ahí poniendo en manifiesto los nitrocompuestos. Y el grupo amino, acuérdense, tiene nitrógeno, porque ¿qué es el grupo amino? Tiene NH2. En ese grupo amino sí encontramos nitrógeno. Aquí verán. Ay, ¿dónde está? Aquí. ¿Cómo pongo en manifiesto este grupo amino que tiene aquí mis aminoácidos por la reacción de Heller? ¿Por qué? Porque en esta reacción de Heller voy a poner en manifiesto los nitrocompuestos. ¿Y será que el grupo amino tiene nitrógeno? Sí, tiene nitrógeno. Por ende, ¿cuál sería la reacción para poner en manifiesto el grupo amino? La reacción de Heller. Así que hay una pregunta que dice, bueno, yo creo que es todo, pero él me confirma. Dice, la reacción que permite poner en manifiesto la presencia de aminoácidos que poseen cadena lateral o grupo R como cadena lineal es, dice, La A, arginina. no, ¿qué dice? A, reacción de Coles-Hopkins. Es la Sakaguchi. Es que no está Sakaguchi, por eso le decía, porque dice reacción de tiogrupo, reacción de Milon, todos, dice, o ninguno. Ninguno. La reacción que te va a poner en manifiesto los aminoácidos que tienen cadena lateral o su cadena lateral larga es la Sakaguchi. ¿Por qué? Porque la arginina es un claro ejemplo que es un aminoácido de cadena larga. Así que no. Es ninguno. Tengo una pregunta. ¿Cuánto vale la guía? ¿Cómo? ¿Cuánto vale la guía? ¿Por qué quieres saber eso? Porque aquí hay una pregunta que dice, en la técnica cromatográfica se puede separar solutos que están mezclados en un disolvente de acuerdo a la afinidad entre las fases, falso o verdadero. Verdadero. ¿Pueden mandar su modelo de examen al grupo? Por favor. ¿De qué grupo son ustedes? No ese que metamos la cara. Nosotros pasamos con usted, Ausi, yo soy del grupo C, del grupo C2. Yo soy de la 1. B3. B2. B1. G3. Lo que pasa es que la doctora Nidia está en el grupo de nosotros, pues es por eso. En cambio, con los del grupo del A creo que no hay problema, por ejemplo, si hay chicos del A2, si lo mandan al grupo no hay problema alguno, digamos, porque no está la doctora Yandira en el grupo. Pero en los grupos del C y del B, la doctora Nidia está en los grupos. A no ser que los manden en el grupo de centro interno y nadie dice nada, digamos. Sí, al de centro interno. Ajá. Así que la última pregunta, la reacción de Biore aplicada a una muestra dice, pone en manifiesto los enlaces peptídicos presentes en polipeptídico, proteína, oligopéptido, todos, ninguno. En todos. Dígame, pues, ¿cuánto vale la guía? Lo que pasa es que yo el primer corte, ¿Por yo qué? no Curiosa. Vos te hagas su guía. es que el primer corte que teníamos que presentar la guía, yo me olvidé y no la presenté. Y no sé si va a valer algo si yo le presento la otra mitad. No, tranquila, no vale nada. Siempre vale. Ajá, siempre valen. Concéntrense en hacer sus cuestionarios bien. Y la guía salva.
Ajá, hagan sus cuestionarios bien, porque hay algunos chicos que entre ustedes se pasan las respuestas, o sea, está bien ayudarse, pero lastimosamente copian las respuestas que está mal, digamos. Y creo que hay preguntas que cambiaron del anterior semestre a este semestre, y por copiar sin leer las preguntas, las respuestas son diferentes, y a eso les resta punto. Ah, sí, pero había una pregunta que yo me acuerdo que usted la respondió en laboratorio y yo lo grabé porque hay cosas que usted explica, ¿no? Y pasan en teoría igual. Y yo lo copié así tal cual lo que usted estaba explicando y me puso mal. Entonces, el que corrigió la guía está mal. No sé. Ya, sí, ya la última, ya para que vayamos a dormir. Entre las características de la proteína, dice que pone en manifiesto la reacción de Heller. Se puede indicar, dice, peso molecular elevado, su condición de macromolécula, su estructura polimérica, todos, ninguno. Pone en manifiesto lo que es que es una macromolécula. Gracias, Ausi. ¿Cómo están con teoría? Ahí vamos, Auxi. Pero que pasen modelos para así guiarnos. Si tienen los modelos, pásenlos al grupo ahorita, al de centro interno. ¿Nos Porque ayuda a resolverlo? estoy con tiempo, así que pasen. ¿Verdad, Ausi? ¿Verdad? Para pasarlo ahorita. Pásenlo a mi privado, si no. A Ausi privado mejor se lo mando a Ausi, que hay unos modelitos ahí que están medio raros. Por ahí se enoja la doctora o alguien le cuenta y... Pásenlo a mi privado, si no. Y le mandar a su privado ahorita. Ahorita. A ver, ¿qué les pueden preguntar? A lo que yo me acuerdo, puede ser que les pongan un cuadrito y les pongan aminoácidos no proteicos, porque tengan en cuenta que, como así hablamos de que las unidades básicas para formar proteínas son los aminoácidos, pero hay aminoácidos que no forman proteínas. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos para formar proteínas tienen que tener dos características muy importantes, que tienen que ser alfa-aminoácidos y L-aminoácidos. ¿Ya? Si no cumplen esas dos características, no me van a formar proteínas. Por eso hay aminoácidos no proteicos. ¿Por qué? Porque son beta o gamma. Por ejemplo, la betalanina. La betalanina es un aminoácido, pero es un aminoácido no proteico. También tenemos el otro aminoácido no proteico, que es la GABA. Otro aminoácido no proteico es la citrulina y la ornitina. ¿Ve? Les pueden preguntar ese tipo de cositas. ¿Qué más? A Ausi ya le pasé los modelos ya a su privado. Ya, ahorita yo los resuelvo y los paso. Lo vuelvo a pasar a usted y usted lo pasa al grupo de centro interno, no sé. Yo igual le Ya. mandé modelos de exámenes. No, sí me lo va a pasar. Yo le Ya. mandé como unos 6 modelos más o menos entre laboratorio y... Es que hay algunas preguntas, digamos, que obviamente no las voy a responder porque ya están en otros modelos, ¿no? Pero hay otras preguntas que no están, así que, para más o menos, digamos. Porque esa pregunta de la clorofila, del porcentaje de agua, igual se repite en casi toditos los modelos. así He visto que esa pregunta se repite mucho, pero así como se repite, no la responden bien. Se repite, pero es que lo que pasa, Ausi, pienso que es porque la preguntan de manera diferente. Es como la compañera se confundió ahí un poco ahí que estaba diciendo del agua y después ya estaba diciendo que explique tal cual. Ya. Entonces eso lo hago ahorita y se los mando. A la que me lo mandó, se lo voy a mandar a esa de nado resuelto y ella que lo pase al grupo, no sé. Si son con la doctora Nidia, por favor no lo pasen a los grupos de donde están los de teoría ni a los del laboratorio. Hay un Bueno, grupo ahí con el no se auxiliar. olvide de mi Sí, de verdad, el auxiliar Joan me dijo que hicieron un grupo.
Ahí lo voy a pasar porque es más seguro, la verdad. Porque yo Ajá. tampoco quiero tener problemas porque ahí van a pensar que yo la saqué la foto o algo. No, creo que tienen un grupo con el auxiliar Joan que hicieron el día sábado, ¿o no? Sí, hay un grupo con la ¿Y no ves? auxiliar Joan. Un Ah, grupo, ahí lo sí. mando. Hicimos un complot con yo. Que no estamos en ese grupo. Ahorita no lo termine la función, así que le voy a pasar el enlace para que se unan los compañeros. Ya, páselo. Muchísimas gracias. Auxiliar, tengo una última pregunta. ¿Cuál? Por favor. Dice, en la determinación de los componentes de la espinaca, dice, el método aplicado para la determinación de la presencia del agua es Desecación. y la presencia de la clorofila. La acetona. Gracias. Ya lo pasé por si acaso al chat, el enlace del auxiliar Joan. Ahí lo voy a pasar lo que me pase el auxiliar. Ah, en un grupo nuevo mejor, porque hay un grupo de Klaus y Joan que sí tiene y otro que no. ¿Dónde pasaste el enlace? Está aquí en el chat individual. Ahí entran al chat y ahí está el link directamente para meterse. El chat de Zoom. Sí. Sí, compartido. ¿Cómo es mejor? Ah, sí, no se olvide de mis modelitos también que le mandé. Ahorita termino de comer y lo hago, no comí. ¿Le parece o no le parece? Oh, sí, muchas gracias.